Uno de los ensayos, al ensayo Fénix. Este es un ensayo que va a presentar María Sánchez Pallarés, es la otra coordinadora que me ha ayudado mucho a poder realizar este curso, es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha estado trabajando durante 20 años en el Departamento de Materiales de Dragados y lleva desde el 2020 en el laboratorio del CEDES, este de aquí. Actualmente como jefa de materiales para firmes, participando en investigaciones sobre ligantes y mezclas asfálticas, así como subproductos y materiales reciclados. Es miembro del Comité Técnico de Firme de la Asociación Técnica de la Carretera, de varios grupos de trabajo de ALEAS, de ATEP y miembro del Comité Europeo de Normalización TC227, WG1, TG2, TED Methods Bituminous Beacher. Perfecto. Va a hablar del ensayo que yo creo que es el ensayo que más curiosidad está despertando en los últimos años. Y yo creo que nos va a mostrar el porqué de ello. María, cuando quieras. A ver. Vale. Bueno, antes de nada, esta charla la íbamos a dar entre Félix Pérez, que es el profesor de la UPC en donde se creó este ensayo, y otra parte la iba a dar yo. Finalmente Félix no ha podido venir, sus disculpas, pero bueno, intentaré explicarlo lo mejor que pueda, ¿vale? Como os ha dicho Javier, yo creo que es un ensayo que es muy interesante y nos dice muchas cosas. ¿Por qué se inició este ensayo? ¿Por qué crearon este ensayo en la Universidad Politécnica de Cataluña? Pues ellos detectaron que en el diseño de mezclas se evalúan algunas cosas, como por ejemplo, pues, mediante las deformaciones plásticas evaluamos si hay exceso de betún o no. Con el ensayo de sensibilidad al agua, pues evaluamos esa unión entre los materiales y qué materiales funcionan mejor que otros, con el tema del filler, etcétera. Pero todas las propiedades que nos da el betún no están evaluadas en ninguno de los ensayos de control habituales que tenemos en nuestra normativa, ¿vale? No se evalúa la cohesión, la ductilidad, la tenacidad, y eso es lo que luego le va a dar durabilidad a nuestra mezcla. Entonces, de ahí empezaron ellos a ensayar y a ver qué podían hacer, ¿vale? Hay varios ensayos que ya evalúan resistencia a fisuración, que es lo que va ligado con todo esto, con este ensayo. Había ya varios ensayos desarrollados, pero ellos vieron que no eran suficientes. ¿Por qué? Porque estos diferentes ensayos vienen de evaluar la resistencia a fisuración de materiales que son más rígidos, de hormigones, de metales. Entonces lo que buscan es una rotura, es una resistencia a la rotura. Pero las mezclas bituminosas tienen otra forma de funcionar y de comportarse. Son materiales viscoelásticos, como ya os han dicho, y lo que les caracteriza es que pueden resistir esa fisuración, pero una vez que también aparece una fisura, tienen una resistencia a la propagación de esa fisura, por ser esa característica de material viscoelástico que le está dando el betún. Y todos estos ensayos lo que producen es la rotura brusca. Entonces, el comportamiento del material una vez ha fisurado y mientras se está propagando esa fisura, ninguno de estos ensayos era capaz de decirnos algo, ¿vale? Entonces, ellos pensaron en someter a nuestra mezcla a una tensión pura, de forma que solo haya un esfuerzo que está provocando la fisuración del material y ver cuánto resistía, ¿vale? El ensayo, como veis ahí, se hace sobre probetas semicilíndricas. Tenemos una probeta Marshall, la partimos por la mitad y se le practica una entalla de una determinada dimensión, ¿vale? Con una sierra especial que luego abajo os contarán. Y eso se pega sobre unas placas. Y una vez que lo tienes ya pegado, lo que haces es aportarle una fuerza de tracción directa para forzar que rompa por ese lugar donde tenía la entalla y que poco a poco se vaya abriendo la fisura, ¿vale? La velocidad de desplazamiento es constante, va a ser siempre la misma, 1 milímetro minuto, y lo que vamos a obtener al final es una curva carga-deformación. Esperad, ¿dónde está el pinganillo este de el puntero? Ah, vale. Vale. Lo que obtenemos es este tipo de gráfico, carga-deformación, y con esa curva podemos obtener multitud de parámetros, ¿vale?
Lo bueno también de este ensayo es que bueno, lo podemos hacer a diferentes temperaturas y así podemos tener el comportamiento del material, podemos conocer cómo se comporta a diferentes temperaturas, porque el tipo de comportamiento cambia completamente si estamos a temperaturas elevadas o bajas, ¿vale? Se va volviendo más rígido el material según va bajando la temperatura y la forma de rotura es diferente. Entonces, tener ese abanico de resultados con diferentes temperaturas pues nos va a dar mucha información también del material. En esta curva que obtenemos aquí, parámetros que tenemos que dejar medidos, ¿vale? Pues la resistencia máxima, la fuerza máxima de rotura, que es en el momento, o sea, tú tienes tu probeta, va aguantando carga hasta que rompe. En el momento en el que rompe es la fuerza máxima. También evaluamos la fuerza al 50% de la carga máxima y al 25% antes de la rotura, ¿vale? Los desplazamientos correspondientes a cada una de esas fuerzas, tenemos aquí. Y luego tenemos este valor, que es el de 50 pm. Es el desplazamiento que tenemos cuando la carga después de la rotura ha bajado un 50%. Cuando la carga disminuye al 50%, medimos aquí la fuerza y ese desplazamiento. Este valor es muy importante, ¿vale? Luego lo vais a ver. Y el ensayo lo mantenemos hasta que obtenemos un desplazamiento final de 4 milímetros desde que he iniciado el proceso de carga. O sea, todo esto lo paramos, o decimos que lo paramos, hasta los 4 milímetros. ¿Por qué? En algún momento hay que decir que se acaba el ensayo, pero es que una de las cosas que luego vamos a calcular es la energía, el área debajo de la curva, esta energía. Entonces, si mantenemos indefinidamente el ensayo, porque vemos que todavía va tirando, pues luego vamos a estar comparando resultados con diferentes parámetros, ¿vale? Entonces, por eso establecemos que el final del ensayo se va a hacer aquí, cuando hemos avanzado 4 milímetros. Os pongo un poco ahí las características de la prensa, que esto viene en la norma. La norma no la he puesto, se me ha olvidado, es una NLT, la 383, que está vamos, que la podéis obtener. Y ahora vamos a sacar una nueva versión de esa norma, va a salir la del 25, la versión del 2025, donde se añade el dato del diagrama Fénix, que ahora os contaré, ¿vale? Entonces, la publicación va a ser en breve, en este mes, yo creo, en este mes de marzo saldrá la publicación, os la facilitaremos, ¿vale? Por haber venido al curso, os facilitaremos la norma vía, vamos, por PDF, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que os he contado, pero los diferentes pasos. Inicialmente cortamos nuestra probeta, la tenemos que medir, un parámetro que es importante medir es este radio reducido, el R sub R, que es el radio que se te queda después de practicar la entalla, ¿vale? La entalla tiene una anchura de 4 milímetros y una profundidad de 5 milímetros y es importante que se mantenga en esas tolerancias, en el +/-1 en cada caso. Entonces se necesita una sierra especial, una sierra que tenga un disco más delgado del que con el que habitualmente cortamos probetas, y tenemos que idearnos las formas para que no se nos vaya a mayor profundidad el corte de la entalla. Entonces, bueno, luego mi compañera Olga os va a contar un poco cómo lo hacemos aquí, ¿vale? Después tenemos que pegar la probeta a nuestras placas, ¿no? Tenemos estas dos placas aquí que están separadas, les ponemos una pletina en medio para mantener la separación mientras hacemos el pegado, ¿vale? Esto también es un detalle importante a la hora de ejecutar el ensayo. Y el pegamento o la resina que utilicemos se coloca en esta zona. Hay que tener cuidado en no poner poca resina, porque entonces no pegamos bien, ni mucha, porque luego si echamos mucha y quitamos la pletina, hacemos que la resina se nos vaya hacia la zona de la entalla, se nos llena ahí de material y todo eso afecta en el resultado. Entonces, bueno, importante el pegado. Después del pegado tenemos, dependiendo de la resina que utilicemos, que tiene que ser una resina que sea rígida, que no tenga nada de elasticidad, porque si no luego eso tiene influencia en el ensayo, y que sea relativamente rápida, pues tenemos que esperar a que pegue bien. En el caso nuestro, que la que utilizamos es una determinada, pues tenemos que esperar 24 horas para poder ejecutar luego el ensayo. Entonces tenemos que mantener nuestras probetas ahí y ya cuando vayamos a ejecutar el ensayo en sí, tenemos que acondicionar las probetas al menos 4 horas a la temperatura de ensayo que queramos. O sea, todo esto, nuestra prensa tiene una cámara climática, o sea, está introducida en una cámara climática donde ponemos la temperatura de ensayo que queremos. Los valores habituales son 20, 5 y -5, pero se podría hacer a cualquiera. Y como mínimo tienen que estar 4 horas, ¿vale? Para que toda la probeta coja bien la temperatura. Y luego ya colocamos nuestras placas en el enganche de la prensa. Este enganche, también os diremos luego en las prácticas
como es mejor que sea, porque cuando tienes el material muy frío, si enganchamos de esta forma, con 2 pequeños agujeritos y tenemos que meter aquí la clavija y va todo muy justo, cuando está tan frío eso es muy difícil hacerlo, te cuesta y entonces vas perdiendo temperatura. Luego cierras la cámara climática, tienes que volver a esperar a alcanzar los 5 grados o los -5 y todo se va alargando. Entonces, bueno, luego os contamos cómo lo tenemos aquí, ¿vale? Esta parte. Y luego ya nada, procedemos a hacer el ensayo, procedemos a aplicar la carga a un milímetro minuto con el desplazamiento máximo y registramos la curva carga-desplazamiento, ¿vale? Y bueno, lo que vamos a obtener es esta, es que aquí los colores la verdad que se ven bastante mal. Lo que vamos a obtener es esta línea azul, ¿vale? La que está más desplazada a la derecha. Para poder tomar bien las medidas, lo que tenemos que hacer es desplazar nuestra curva al eje de ordenadas, ¿vale? Tenemos que desplazarla toda y a partir de ahí ya sí medir fuerza máxima, fuerza al 50%, al 25%, los desplazamientos, etcétera. Pero primero tenemos que hacer ese desplazamiento, correr la curva, ¿vale? Para medir siempre en las mismas condiciones. Y bueno, a través de esa curva se obtienen todos estos parámetros. Hay muchos, ¿vale? Podemos hacer muchas cosas. Os cuento un poco por encima qué es cada uno de ellos. El IRT es el índice de rigidez-atracción y lo que nos está diciendo es cuál es la pendiente de la curva de carga de subida, ¿vale? ¿Cómo es esa pendiente? Pues si admite carga muy rápido, muy lento, es el índice de rigidez-atracción que tiene mucho que ver con el módulo de rigidez de nuestro material, ¿vale? Sería algo, bueno, relativamente similar. Tenemos la resistencia a tracción, esto que veis aquí, que es pues eso, la carga partido por la superficie en la que estamos haciendo la rotura, es el RT, valor importante a tener en cuenta, es lo que resiste nuestra mezcla antes de la rotura, ¿vale? Tenemos el parámetro ductilidad o desplazamiento en tenacidad, que se llama a veces también, que esto es una resta, una diferencia entre el desplazamiento una vez que la carga ha bajado el 50% desde la máxima, o sea, el desplazamiento que hay tras la rotura, aquí, al 50% de esta carga, y la resta contra el desplazamiento en el momento de carga máxima, ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea este dt, lo que nos está diciendo es que la pendiente de nuestra curva va a ser menos tendida, menos acusada, y lo que nos está diciendo es que la propagación de la fisura es más lenta, le cuesta más, el material ofrece resistencia a abrirse. Es decir, resiste mejor la propagación de la fisura. Entonces, cuanto mayor sea ese dt, en principio, más elástico, digamos, o más flexible va a ser ese material. ¿Vale? Más parámetros. El área debajo de toda la curva es la energía que ofrece a la rotura y esa propagación de fisura a la mezcla. Y luego la tenacidad es el área debajo de la curva, pero solo en la fase post-pico, en la fase de una vez ya ha roto la probeta. O sea, es cómo está resistiendo después de la rotura, con lo cual es un valor importante a la hora de comparar mezclas, ¿vale? Otro parámetro que también calculamos, que también lo llamamos tenacidad, porque bueno, aquí las cosas se han ido superponiendo, es este producto, RT por DT, que al final es el área de este triángulo, que es parecido a lo que sería esta cuenta, pero hecho de una forma mucho más simple. Y bueno, no es exacto porque no coge todo el área de la curva, pero ya nos da mucha idea a la hora de comparar datos, ¿vale? Entonces, de aquí, ya os digo, aunque hay muchos, quedaros con el RT, la resistencia a tracción, la ductilidad y este RT por DT, ¿vale? Porque realmente lo que nos interesa es, vale, la resistencia a la rotura nos interesa, pero cómo se va a propagar la fisura es lo que queremos evaluar en muchas ocasiones, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que tal. ¿Qué pasa? Que manejar estos parámetros con números, te quedas que no sabes muy bien dónde estás, ¿no? Te dices, pues una DT de 0,25, vale, pues una DT de 1, vale, ¿y qué es eso, no? Pues la gente de la UPC desarrolló también esto, que es el diagrama Fénix. Lo que han hecho aquí es establecer, bueno, es un gráfico que te representa la resistencia a tracción frente a la ductilidad y te clasifica las mezclas en función de SRT, de ese DT, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, para mezclas, os lo pongo aquí, ¿vale? Para mezclas con una ductilidad mayor de 1,25, estamos hablando, nos movemos en esta zona, estamos hablando de mezclas muy dúctiles. Para mezclas que tienen un DT entre 0,5 y 1,25 son mezclas dúctiles. Tenemos la zona intermedia y luego
mezclas bituminosas que tengan un dt por menor de 0,25 estamos diciendo que son frágiles, que tienen una propagación de fisura muy rápida y que cuando rompen, rompen de forma frágil, pues como un hormigón, cuando rompe, ha roto y se quedan en dos mitades, ¿vale? Caracterizamos también en función de la resistencia, es decir, cuando está por debajo de 0,15 se dice que tienen muy poquita resistencia y luego ya todo lo demás lo establecemos en un mismo criterio. Y luego tenemos estas curvas de aquí, que son lo que llamamos las curvas de isotenacidad, que son curvas en las cuales el producto de RT por DT, esa tenacidad que os he dicho antes del triángulo después de la fase post-pico, este RT por DT es constante, de forma que si ese RT DT está por debajo de 0,25, estaríamos en esta curva y todo lo que ese producto diera menor, diríamos que son mezclas muy poco tenaces, es decir, que también se propagan muy rápido, que no ofrecen resistencia a la propagación de la fisura. Si ese producto está entre estos dos valores, estamos entre estas dos curvas, y entonces estamos hablando de mezclas poco tenaces, muy tenaces, etc. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos nosotros es colocar aquí los resultados de nuestra mezcla a las diferentes temperaturas, y entonces vamos a saber en qué zona cae. Y con eso vamos a saber, aparte del valor numérico que luego tendremos que cumplir o no cumplir, podremos decir, oye, pues es que esta mezcla parece que tiene una alta tenacidad, que es bastante dúctil, etcétera, que se va a comportar bien. Y podemos trabajar, o hasta que nos hagamos con los valores en los que se tienen que mover, pues podemos trabajar e ir viendo los comportamientos. Entonces os pongo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí una mezcla bituminosa que está ensayada a 20 grados. A 20 grados tendría el resultado de la mezcla continua, o sea, de la curva continua, y a 5 grados, que es la de la discontinua. ¿Por qué hay tanta diferencia siendo la misma mezcla? Pues porque tú a 20 grados tienes un comportamiento más dúctil. La mezcla rompe antes, tiene menos resistencia porque tiene menos rigidez, pero cuando rompe, la pendiente es menos acusada porque ofrece resistencia a la rotura, se va propagando, pero despacito, va costándole propagarse. En cambio, cuando la ensayamos a 5 grados, al ser más rígida, nos va a costar más esa primera rotura, la primera rotura, y luego, una vez ha roto, es verdad que va a resistir poco y enseguida va a ir perdiendo carga, no es capaz de soportar esa carga, va a ir perdiendo carga y por eso tenemos esa caída tan más brusca, ¿vale? Es habitual, o sea, cuanto mayor temperatura, más picudas son las mezclas. Y esto es lo que veríamos aquí en el diagrama Phoenix. Aquí tenemos nuestro dato a 20 grados, tenemos una resistencia más baja, pero una ductilidad mayor. Y ese es el dato a 5 grados, mayor resistencia pero menor ductilidad. Y bueno, yo os he puesto el de menos 5, aunque la curva no os la he pintado allí, ¿vale? Pero a menos 5 así. Entonces ya aquí, esta es la curva característica de ese material y podemos clasificarlo, podemos decir, bueno, pues es que, vamos a ver, pues no es un material muy tenaz, la verdad. Y bueno, sí es dúctil, pero tampoco tiene una gran tenacidad. A lo mejor podemos hacerle algo para que en vez de estar en esta zona, pues nos vayamos a la zona más tenaz y tenga más resistencia a esa propagación de fisuras y luego sea más durable en nuestra carretera, ¿vale? A 5 grados, bueno, pues estamos aquí, estamos dentro de los parámetros que cumplen. Yo porque me lo sé y esta línea es la línea de cumplimiento para mezclas AC. Pero bueno, también entramos ahí entre la zona, ya se nos va a ir a frágil enseguida. Entonces, bueno, sabemos dónde está nuestra mezcla y sabemos si podemos hacer cosas para tocar en el betún, en el contenido de betún, en las proporciones para mejorarla ligeramente, ¿vale? Aquí os he pintado 3 mezclas distintas y ya siento que el color no se vea muy bien. La roja es la misma de antes, la AC, luego tenemos en azul la BBTM y en verde una SMA. Y luego la tenemos ahí a 5 grados también, ¿vale? A 20 y a 5 grados, tenemos las 3 mezclas. ¿Qué vemos aquí? Pues que la AC es la que tiene menor ductilidad y menor tenacidad y la que más tiene es la SMA. La SMA tiene una resistencia parecida a la del AC, pero es que luego veis que la pendiente es casi horizontal, es decir, es que casi no abrimos, o sea, porque conseguimos mantener la carga del material sin abrir mucho esa probeta, o sea que ese betún nos está dando mucha riqueza frente a esa propagación. Y luego tenemos aquí los datos a 5 grados y que vemos, pues igual, las pendientes de caída, una mezcla C es una mezcla más frágil que una mezcla BBTM, una mezcla SMA, y entonces la pendiente es mayor, ¿vale? La SMA aquí es la que tiene una mayor energía debajo de la curva, una mayor área debajo de la curva, entonces es la que tiene un mejor comportamiento a fisuración, ¿vale? Y esto traducido aquí en el diagrama
tenemos los datos a 20 grados de las 3 mezclas, ¿vale? Por supuesto, esta es la SMA. Aquí veis que está en una zona muy dúctil, tiene una buena tenacidad, está en resistencia parecida a la C, bien. A 5 grados veis qué diferencias tan grandes. O sea, esta es la mezcla C, mientras que las otras dos están aquí. A 5 grados, a bajas temperaturas, las mezclas convencionales con betunes convencionales pues no tienen un buen comportamiento. En cambio, los que llevan betunes modificados, estas llevan las dos betunes modificados, pues se comportan mucho mejor. Por eso en rodadura ponemos betunes modificados, porque resisten mejor, ¿vale? Y luego el resultado a menos 5 grados, ¿vale? ¿Lo entendéis? ¿Queda claro? Y luego, ¿para qué podemos utilizar este ensayo, aparte de para que nos den esos valores? Pues mira, a ver, lo primero de todo, deciros que este ensayo es muy sensible al recalentamiento. No podemos tener probetas que hayan sido recalentadas. Este ensayo hay que hacerlo siempre con probetas que cogemos de la obra y compactamos in situ o en un laboratorio que esté muy cerquita de la obra. Porque si las recalentamos, lo que hacemos es envejecer el betún y perder propiedades. Fijaros la diferencia que hay entre la curva, las rectas azul y roja. La azul es una mezcla tomada en el propio sitio y compactada, y la roja es que se ha ido al laboratorio, se ha metido en estufa porque se había enfriado un poco, se ha metido en estufa, se ha tenido allí un tiempo y luego se ha compactado. Todo lo demás se ha hecho exactamente igual, pero este recalentamiento que hemos hecho ha hecho pues, que las propiedades se empeoren mucho. Entonces, si vamos a hacer un diseño de mezcla o un control en obra y recalentamos las probetas, pues nos vamos a ir a valores mucho peores, ¿vale? Es muy sensible, este ensayo es muy sensible al contenido de betún. Estos son una mezcla C, esta tiene un 5% betún, un 4 y un 3,5. Bueno, pues veis cómo va mejorando la resistencia a esa fisuración conforme le vamos añadiendo betún. Se va haciendo más dúctil y más tenaz, que es lo que queremos, a mayor contenido de betún, ¿vale? Está claro que no podemos ir a contenidos de betún muy altos, por evidentes razones, pero a la hora de diseñar una mezcla bituminosa es un ensayo que nos puede dar ese poquito más para que nuestra mezcla sea un poquito más durable. Tenemos que cumplir la pista, por supuesto, tenemos que cumplir los huecos, claro que sí, pero si estamos dudando entre añadir un 4 o un 4,3 a nuestra mezcla, este ensayo nos va a decir que el 4,3, por supuesto, le da ese input de durabilidad más que nos va a hacer que luego sea más rica y más durable en el tiempo, ¿vale? Es muy sensible al tipo de ligante, es decir, los comportamientos son diferentes según el tipo de ligante que estés añadiendo. Es que este ensayo se trata de eso, de ver qué propiedades nos está dando el betún. Entonces, mirad, para que veáis diferencias de comportamiento. Esta recta aquí, que se acaba aquí, es un betún 15-25, muy duro, es un betún que le da mucha rigidez a la mezcla. Es verdad que a 20 grados tenemos una resistencia muy alta, pero tenemos unas propiedades de resistencia a la fisuración, luego la propagación de fisuras, muy recortadas, porque hace que las probetas sean resistentes pero frágiles, ¿vale? En cambio, cuando vamos con un betún 50-70, pues nos movemos en esta zona, ¿vale? Y este sería también, en la más oscura, un betún caucho 50-70. Y luego, para lo que yo también le veo mucha utilidad, es para tratar mezclas que lleven fresado. Es muy sensible, o sea, es capaz de discriminar muy bien y de ver qué hay diferencias entre mezclas que llevan fresado, que no llevan, o que llevan más fresado del que deberían, ¿vale? La mezcla de partida en este caso es la roja, que es una BBTM, que tiene este comportamiento a 20 grados. Aquí estamos a 5, con lo cual estamos en una mezcla dúctil y bastante bien de tenacidad. La recta azul es la que lleva un 15% de fresado, la misma mezcla pero con un 15% de fresado, y la mezcla verde lleva un 30%. Y veis que a 20 grados se recortan, pero es que a 5 grados la diferencia es muy grande en resultados. A 5 grados de las que tienen fresado estaríamos aquí. Es decir, ya con un 15%, una mezcla BBTM que lleva betún modificado, nos vamos casi a la zona de fragilidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es una herramienta que podemos tener para, a la hora de diseñar una mezcla con fresado, pues tener cuidado y hacer los cambios que sean necesarios para no irnos a esta zona de fragilidad a baja temperatura, porque si no vamos a tener el deterioro en nuestras carreteras muy pronto, ¿vale? En este caso es lo mismo, pero con una mezcla AC. Es una mezcla AC, la roja es la que no lleva nada de reciclado. La que está al lado, esta azul, lleva un 10%, con un 10% no hemos visto
cambios muy grandes, o sea, bueno, pues podemos trabajar más o menos con tranquilidad. Pero en cuanto añadimos un 20, ya esta gris que está aquí se nos va desplazando a la izquierda, un 30 la amarilla que se mueve también por aquí, un 50% de fresado, mirad dónde tenemos la mezcla. Esto lo colocamos en una zona fría y en el primer invierno se nos va a rajar. ¿Vale? Entonces, que yo vea es el ensayo que tenemos más a mano, que no es difícil hacerlo, es verdad que tenemos que tener la cámara climática con la prensa, pero es un ensayo fácil de hacer, es lento, es lo que tiene malo, porque es lento, porque hay que pegar, hay que esperar a pegar, hay que limpiar esas placas, que luego eso es un rollo, pero es un ensayo que da muchísima información y que nos va a permitir hacer mejores mezclas, ¿vale? Si lo ponemos en marcha. Y luego, bueno, que sepáis, la nota técnica 1/2022 que emitió el Ministerio ha establecido una serie de parámetros que a día de hoy no son de obligado cumplimiento, pero son recomendados, ¿vale? En función del tipo de betún que tengas, las exigencias son unas o son otras, y en función del tipo de mezcla también. Nos pide requisitos en fórmula de trabajo, nos pide unos parámetros, ¿vale? Y luego nos piden control de fabricación y ya sobre el producto terminado en testigos, porcentajes respecto a los valores de la fórmula de trabajo, ¿vale? Lo que estamos viendo hasta el día de hoy es que en mezclas AC cumplir esto está siendo bastante complicado. No sé si porque nuestras mezclas no son lo suficientemente buenas o porque el parámetro es muy exigente. Es verdad que nosotros en España solemos ir a mezclas con contenidos de betún relativamente escasos, etcétera. Pero bueno, es el parámetro del que partimos y por lo menos nos debemos mover en las cercanías, ¿vale? de ese parámetro. En cambio, para mezclas BBTM y SMA normalmente vamos muy holgados. Los datos que han puesto aquí los cumplimos muy holgadamente. Entonces, bueno, nosotros a día de hoy estamos en un trabajo que estamos revisando todos estos valores con la idea de en un futuro no demasiado lejano, a ver si en un año, año y pico, en vez de hacerlo así por tipo de betún, nos lo podemos establecer en función de las zonas térmicas, que va relacionado con el tipo de betún, por supuesto, pero así también podemos tener requisitos para mezclas que ya tengan fresado. O sea, establecer requisitos en función de la zona térmica y de la categoría de tráfico pesado, igual que están los requisitos para otros ensayos, ¿vale? Y es muy importante también un poco relacionar testigos con datos de probetas, ¿vale? Porque ahí también se ven muchas diferencias. Y estamos trabajando en ello. Nosotros estamos haciendo una base de datos lo más grande que podamos de resultados de FENIS para esto, para ver dónde se mueven nuestras mezclas, hacia dónde ir con los requisitos. Entonces, a los laboratorios que sabemos que tienen este ensayo ya implementado, que tenemos confianza con ellos, pues les estamos empezando a pedir si nos pueden facilitar resultados de mezclas, ¿vale? Para poderlas poner todas en una nube y poder, pues eso, hacer unos requisitos que estén más adecuados a nuestras mezclas, ¿vale? Y esto es todo lo que tal. Espero que os haya servido. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Bueno. A ver, ahora bajamos al café. La cafetería está bajando las escaleras, justo aquí, ¿vale? Y después, cuando acabemos al café, os recogerán mis compañeros para ir al laboratorio en función del color que tengáis, ¿vale? Cada color es un ensayo. Empezaremos... Son 3 grupos, de 10 personas cada grupo, y el mismo grupo se irá moviendo por los diferentes ensayos, ¿vale? Iréis pasando de unos a otros. Las cosas las podéis dejar aquí, si queréis, porque luego, cuando se acaben los ensayos, subiremos para una última recopilación, si queréis, para rellenar una encuesta, para que nos contéis en privado lo que queráis, y bueno, para cerrar el curso, ¿vale? Y ya está. Venga.